Oiga, qué gusto nos da saludarlo en esta noche del miércoles. Gracias que nos acompaña. Ya sabe que es un gran esfuerzo de la Subdirección de Noticias, de la Dirección de Radio y Televisión de Veracruz, este intercambio de ideas que se realizan a 8 columnas. Hoy con una gran invitada. Está la diputada federal por Jalapa, Doreni García Cayetano, a quien saludaré y después saludaré a mis compañeros a quien voy a acompañar en esta transmisión. Diputada, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es la primera vez, ¿verdad? Sí, así es. Pues muy agradecida por estar aquí con tan grandes personalidades. Y muchas bueno, gracias. Yo aquí me colé. Muchas gracias por recibirme. Gracias, diputada. Adriana Sánchez Cano, ¡qué milagro! ¿Cómo está usted? Mucho gusto. Te tratábamos de buscar el programa pasado, no quisiste venir, pero ya estás aquí con nosotros. Qué gusto, ¿eh? Qué gusto también compartir con ustedes, diputada, bienvenida. No es cierto, Adriana Sánchez Cano, te saludo con mucho gusto. Mi querido Mario, ¿cómo estás? Bien, pues gracias, diputada, bienvenida. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Licenciada Sánchez Cano, bienvenida al estreno de la segunda temporada de Al reestreno. 8 columnas. Qué gusto que nos acompañe. Igualmente, gracias. Pues muchas gracias. Es una grata oportunidad de intercambiar puntos de vista con usted y con mis compañeros Mario Lozano, Adriana Sánchez Cano. Está la diputada Doreni García Cayetano, que es una voz importante dentro del Congreso de la Unión. Ella representa a los jalapeños. ¿Qué es lo que ha visto, diputada? La voz. ¿Qué está usted haciendo por los jalapeños allá en el Congreso de la Unión? Pues bueno, hemos tenido un periodo un tanto complicado en virtud de las condiciones sanitarias. No es lo mismo sesionar, como ustedes saben, en todo el tema de Zoom o en medios digitales, que ya acercarnos a la Cámara de Diputados. Estamos yendo de a poco al Pleno a votar. Es una votación muy complicada, muy compleja, con absolutamente todas las medidas sanitarias, pero complica porque tienes que llegar un poco antes, etcétera, etcétera. Entonces, pues la discusión, aunque se ha puesto y se ha tornado un poco álgida en algunos momentos de algunos temas en particular, pues estamos la mayoría haciendo un esfuerzo diferente al reunirnos. Somos 500 y 500 diputados en San Lázaro, y eso, bueno, ya es complejo de por sí. Aunque se ha avanzado, teníamos bastantes temas que necesitaban de una discusión ya no solo en el Pleno, sino en comisiones, como son Comisión de Justicia, que por ello tardaron un poco en sacar los dictámenes porque no habían tenido condiciones de reunirse, de debatir y de sacar los proyectos y sobre todo de adicionarles algo. Claro que siempre va a ser importante que le hagas correcciones a un documento, pero pues de escucharnos surge pues otras ideas que a lo mejor no teníamos. Eso estamos avanzando y aprobamos recientemente temas que tienen que ver con, pues ahora la emergencia sanitaria, de destinar cierto recurso, presupuestarlo en el año que viene para temas relacionados a la salud. Sabemos que a nivel internacional ningún presupuesto, ninguna nación estaba preparados para atender esta emergencia sanitaria. Incluso países de primer mundo se vieron rebasados y bueno, pues destinar una parte del recurso este próximo año, tal vez previendo que ya exista una vacuna y que se tenga que adquirir, y por supuesto que el país la adquiera y que la distribuya de forma gratuita para la población, públicamente, y eso, bueno, teníamos que contemplarlo. Costó muchísimo trabajo porque hubo mucha falta de información, pero justo estos ejercicios nos sirven un montón para que demos a conocer en qué consiste propiamente esta redistribución, esta reorganización. No se van a extinguir los apoyos, pero sí los que no tengan, y hablo de los fideicomisos, por ejemplo, que fue un tema pues muy sonado, pues se transfiere de momento a la emergencia y además no tiene estructura orgánica, que eso es importante decirlo, pero esto ya se destinará en los próximos años pues a través de las secretarías. Diputada, tú eres muy joven, pero no por ello sin experiencia. Has caminado mucho. Caminaste desde mucho más joven en un movimiento que cree en una visión de Veracruz y de México diferente. Y ahora que estás en la Cámara de Diputados Federal, te toca pues llevar todo este pensamiento y esta visión a la gobernabilidad de un país que quiere ir hacia otro rumbo.
En ese sentido, independientemente de lo que ya nos platicaste, ¿qué otras visiones de México y de Veracruz estás llevando al Congreso Federal para que sea plasmado en leyes, para que sea llevado al presupuesto y que le vaya tomando rumbo a esta nueva visión de México que tiene tu movimiento? Pues fundamentalmente debo decirlo que la mayoría de la bancada ha sido muy responsable al no meter temas como súper particulares de la aguja en el pajar, sino concentrarnos fundamentalmente en lo que la ciudadanía y el pueblo de México confió que era la agenda de nuestro ahora presidente. ¿Por qué es tan importante? Porque, bueno, yo al menos llevo algunos periodistas no tan, pues no del talante de ustedes, se limitan a decir, es que no tiene experiencia, es que su experiencia se limita a tal. Y bueno, les cuento que yo estoy acompañando a nuestro presidente desde el desafuero. Claramente era menor de edad. Hace 15 años. Más o menos. Y esto tiene que ver con bueno, en el 2006 pasó pues el fraude electoral. Yo me encargué de la estructura electoral del Distrito 8, no toda obviamente, pero sí a capturar la votación. Y nos dimos cuenta de que desaparecieron urnas, de todo lo que implicó el fraude electoral. Y no hemos dejado de participar tanto en campaña política como en visitar casa por casa. Entonces, cuando tú haces demandas particulares que tenga que ver con, pues vamos a atender esto y no atiendes lo global, entonces dejas desprotegido a la mayor parte de la población. Yo creo que ahora con todo lo que se ha aterrizado en la ciudad, y los dos programas insignia del gobierno federal, y no solo del gobierno federal, sino yo creo que de toda esta administración, los programas insignia son Jóvenes Construyendo el Futuro, porque todas y todos tienen o hijos de nuestra generación o pues un adulto mayor que a lo mejor, y no es mucho, pero siempre ayuda este pequeño reconocimiento también un poco por edad, que se inició originalmente en la Ciudad de México y que al presidente le dijeron que estaba loco, que era muy populista, pero siempre es un alivio para la mayor parte de las familias. En su segundo informe, el presidente nos comentó que cerca del 70% de las familias mexicanas ya tenían y contaban con un tipo de apoyo por parte del gobierno federal. No solo eso, en Veracruz tenemos ya extendido el tema de Sembrando Vida y bueno, nosotros aprobamos en Cámara de Diputados ese presupuesto, esos presupuestos que impactan finalmente la ciudadanía. Además, bueno, yo estoy en la Comisión de Igualdad y bueno, ahí estamos tratando de impulsar un tema también de paridad en algo que casi no se ve, no se ve porque no nos es cercano, el tema de los ejidos, que se pueda elegir, o más bien que se deba elegir al 50% y al 50% de las titularidades con paridad de género, con equidad. Y eso, bueno, es también una deuda con el campo y con las mujeres que se quedan a cargo, pero que no pueden ostentar tal vez títulos de propiedad o que en las juntas no las eligen, aunque sean 5 mujeres y un hombre, casi siempre queda el caballero. Entonces, ir empujando esta toma de responsabilidades y, bueno, que las mujeres somos capaces. Aquí en Jalapa, particularmente, también tenemos territorio ejidal, acá por el Castillo, por la Laguna del Castillo, y es increíble que allá pues sea complicado llevar incluso servicios porque es territorio federal, todo lo que tiene que ver con ejidos, sin embargo están en Jalapa, ¿no? Diputada, hablando de las comisiones a las que pertenece, por ejemplo, la de Derechos Humanos, han propuesto este tema que es, bueno, pues es un tema, me parece que de los principales temas que acontece en Veracruz, el tema de la seguridad y la protección a los periodistas. ¿Cuál es su visión sobre este tema y lo que han propuesto hasta el momento y los resultados que se han dado también hasta el momento? Claro que sí. Pues mira, por ejemplo, uno de los temas más importantes que hemos trabajado en la Comisión de Derechos Humanos, como saben, es un mundo de cosas que regular porque antes ni siquiera se consideraban derechos humanos lo más fundamental, que era pues el tema de ustedes, los periodistas.
Y entre otras, uno de los temas más importantes que se ha tratado en la comisión es el tema del desplazamiento forzado. Muchas personas tienen que dejar sus territorios debido no solo a cuestiones económicas, sino también cuestiones de violencia. Me parece que se tiene que trabajar todavía más en capacitación para los cuerpos policíacos, y que haya un acompañamiento. Pero primordialmente se protege a la ciudadanía, al pueblo de México, cuando les das opciones. Cuando la gente no tiene opciones, puede, y no necesariamente, pero puede estar más desprotegida y caer en algún tipo de violencia. No solo por la falta de recurso económico, sino porque el recurso económico les permite una accesibilidad a la justicia misma, a desplazarse a un centro de justicia en términos genéricos. Y eso, bueno, pues la paz es producto de la justicia. Si no vas sembrando justicia en los lugares, en los pueblos, en los territorios, en las comunidades, pues creo que estamos más lejos de encontrar la paz. Afortunadamente se ha ido avanzando poco a poco, se les ha dado opciones, y uno de los más claros es, bueno, ustedes saben que en Acayucan está muy concentrado el tema también de Sembrando Vida, y tiene mucha relación con la falta de oportunidades históricas que ha habido en esas regiones que acostumbraban llamarles calientes. Entonces, va por ahí un poco el tema de protección y tutela de la ciudadanía en términos de derechos humanos. ¿Cree en la libertad de expresión? Sí. ¿Que se está viviendo en estos momentos en nuestro país? Claro, Eso estamos viviendo ahorita? Claro, o sea, hoy como nunca han atacado al señor presidente, y eso pues no se tiene que agradecer, pero sí lo vemos. ¿Cuándo habíamos visto antes que... ¿Pero lo cree un ataque o una postura? Pues yo sé que tal vez no es significativo porque las redes sociales no son la vox populi, pero tú puedes ver las virulencias con las que atacan literalmente en redes sociales al presidente, y no son palabras pues muy agradables, pero sí son ataques. Claro, esto lo hacen debajo de cuentas falsas y tal, y no representa la opinión popular, porque la opinión popular, pues ustedes lo pueden ver en encuestas, sobre todo en el nivel de aprobación de nuestro presidente. Pero pues eso se debe de garantizar. Incluso en estos ejercicios de rendición de cuentas mañaneros, siempre hay periodistas que lo increpan, y pues se vale. Yo, por ejemplo, creo que pues sí habría que revisar o exigirle entre los propios compañeros, no nosotros, pero ustedes que se dedican y están en el medio, a que tengan mucha ética a los compañeros periodistas, y que no publiquen fake news, porque a veces son máquinas de construir una narrativa falsa, y eso es lo que a veces no abona para nada a la realidad que México vive. Se sigue viviendo en un país machista, diputada. Sí, así es. Creo que ha costado un poco de trabajo, no solo porque era como una tradición, sino porque pues están acostumbrados a decir cosas, a hacer cosas los caballeros, que ni siquiera lo ven como esta violencia. Hay mucha gente que evidentemente tiene un gran desconocimiento, que habla de, bueno, pero ¿para qué quieren más derechos? ¿Qué hacen con ellos, los derechos de las mujeres? ¿Se los comen o qué? Porque hoy por hoy todavía no alcanzamos una plenitud de derechos, pero más allá de los derechos que los podemos tener, no alcanzamos el respeto a los mismos. Y bueno, vemos muy seguido que lamentablemente necesitamos también las compañeras, nosotras las mujeres, no estamos acostumbradas, no tenemos esta educación de ir a denunciar. ¿Por qué? Porque la violencia desde lo más pequeño, de que hoy te gritan, mañana te jalonean, y puede llegar a consecuencias pues fatales, es poco el grado de denuncia que hay, y es lo más peligroso, porque la violencia en general
pues es complicada, no se ha erradicado al 100%, pero en el caso de nosotras las mujeres particularmente, sufrimos agresiones de gente que nos conoce, de gente en la que confiamos, y eso lo vuelve más peligroso porque no te esperas que una persona a la que quieres, en la que confías, pues te pueda hacer daño, y eso nos vuelve mucho más vulnerables. Ahora que habla Ramsés de machismo y hablando de la igualdad de género que tocaba Adriana, me llama mucho la atención el tema que manejabas de ejidos y de mujeres dirigiendo ejidos. Ahí es donde está más arraigado. Ahí está muy difícil entrarle, ¿no?, a buscar la paridad de género. ¿Qué están haciendo en comisiones que nos puedas compartir al auditorio en materia de igualdad para la mujer y en materia de que nosotros los hombres empecemos a entender el tema? Porque allí entrarle a los ejidos, por ejemplo, y romper, es una tarea, ¿eh? Sorprendentemente no tanto. Hemos tenido la experiencia solo, o sea, como notan en comisiones, que ahí ya metimos una iniciativa que tiene que ver con modificar los artículos para obligar un poco la paridad en el tema de ejidos, y también otras compañeras que manejan el tema del campo pues muy bien y tienen mucha experiencia, han metido relacionados. Yo me imagino que lo vamos a trabajar en conjunto para que salga un producto mucho más complejo. Pero sin duda, como todo lo relacionado a que alcancemos la paridad tiene que ver con un proyecto político, porque el respeto a nosotras las mujeres es un proyecto político, tiene que ser también casa por casa, tiene que ser también comentándole a los compañeros, comentándole a las compañeras donde nos sintamos seguras. Y les cuento una experiencia, esto es en un contexto de un curso de formación política que a veces pues compartimos con los compañeros más jóvenes. Nos decían, no, pero es que ¿cómo vamos a defender a las mujeres? ¿Qué van a decir? Y de momento, pero sí tienen la intención, ¿no? ¿Y qué van a decir? ¿Por qué? Porque van a incluso amenaza su orientación sexual pues, a su percepción. Y entonces sí tienes que hacer un trabajo muy delicado en el que les expliques pues que lo más valiente que pueden hacer, y esto tiene que ver con pues, una defensa de las mujeres que en la mayor parte de los casos se quedan al frente de las familias, porque sí hay una migración sostenida, principalmente de los caballeros, y en todos lados ustedes sabrán que a veces se quedan pueblos fantasmas, sí, por este fenómeno migratorio, pero también que solo se quedan las mujeres con los hijos. Ahora, en esa misma línea, la violencia política de género, que increíblemente la viven todos los días allí en la Cámara de Diputados, pareciera que debieran no ejercerla, y se ejerce todos los días. ¿Qué están empujando para erradicar la violencia política de género? Aquí tenemos un par de alcaldes que ya han sido sancionados por la autoridad por ese tipo de actitudes. Sí, pues estamos trabajando en dos vertientes. Una tiene que ver con un reglamento interno de Cámara que es increíble, pero apenas en esta legislatura es que se delineó. Tiene que ver con el acoso. Hay compañeros que hoy por hoy nos preguntan, ¿pero a poco las acosan? ¿Pero a poco les faltan al respeto? Y lo cierto es que sí, incluso compañeros pues diputados, legisladores. Y también volvemos a lo mismo, muchas compañeras tratan de evitar el conflicto y lo dejan pasar porque, bueno, tampoco es tan problemático para ellas, pero sí deja un precedente que pueden los caballeros seguir con ese tipo de actitudes. Ahora con el protocolo sí se sacaron 2, 3 personas, no solo de legisladores, bueno, a los legisladores no se les puede sacar, pero sí se les puede turnar a la Comisión de Ética, pero a gente que trabaja, directivos, administradores, que pudieran haber incurrido en algún tema de acoso, de violencia a nosotras las mujeres, pues ya muy visto. Y lo principal es que no puedes ni siquiera dejar que esas dos personas, la violentada y quien lo violentó, en lo que investigas no las puedes dejar en el mismo sitio trabajando. Y eso quiere decir
que tenemos que, bueno, tomar medidas precautorias, preventivas, para erradicarlo. A nosotras las compañeras, pues a veces les sorprende incluso que podamos debatir, que podamos hablar y que tengamos una postura pues sensata o estudiada o bien delineada. Diputada, ¿cuál sería la posición entonces de Doreni García Cayetano respecto a la igualdad de género, pero viéndolo desde el punto de vista de los grupos feministas, por ejemplo? ¿No? Hay un grupo feminista que está ahorita con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisamente y que se ha impuesto ante la situación y ante la actual de la titular. ¿Cuál es la opinión de usted al respecto? Bueno, pues primero un respeto absoluto a las causas. Durante años se han violentado a las mujeres y pues es un reclamo muy justo. Tampoco me atrevería a hablar de los cómo, porque hay mucho dolor tras las personas que luchan día con día por tener una mejor patria. Y lo que sé es que el gobierno de México ha tratado de atender pues lo mayormente posible o lo más ágilmente posible las demandas. Se mandaron a instalar en conjunto con la Ciudad de México baños para que no solo estuvieran en la toma, sino que además tuvieran condiciones. No solo no se les reprime y no solo no se les saca del edificio, sino que se les acompaña e incluso les dan condiciones como los baños para que tengan condiciones también de higiene ahí mismo. Ya también comprendo que hubo temas internos porque es muy difícil ponerse de acuerdo en una toma. ¿Es político el asunto? ¿Usted cree que en algún Bueno, todo es política, me parece, pero bueno, no, todas las compañeras, o sea, sí es político porque todo lo que hacemos es un acto político, pero las compañeras tienen una demanda legítima. Y el gobierno de México ha tenido mesas y tan es así que varias de las compañeras ya han dicho vamos a avanzar. Pero ¿no sería una falta algo en el Congreso para que precisamente esto no fuera una consecuencia de ello? Bueno, es muy complicado. En cuanto a la legislación me refiero, o sea, que de verdad las mujeres se sintieran de alguna forma apoyadas completamente por la ley. ¿Falta algo ahí? A mi juicio, más que volver a legislar en el tema del respeto a los derechos humanos de nosotras las mujeres, es el acceso a la justicia lo que muchas veces falla. Tienes que recordar que como somos de diferentes entidades, los estados a veces no tienen la capacidad al 100% de brindarle atención jurídica, de brindarle acceso a la justicia a las mujeres y pues está legislado. Lo que pasa es que no alcanzan a llegar a acceder a la justicia, a que les digan dónde es que desapareció su hija, cuál es la causa, algún imputado. Pero también tiene que ver con un seguimiento jurídico y las mujeres en muchas ocasiones tienen una desventaja económica que no les permite tampoco tener un acompañamiento jurídico más que el de oficio que también está legislado. Entonces yo creo que más que nada es un tema de acceso a la justicia y que sí, el Estado mexicano creo que tiene que apoyar un poco más pero tiene que ayudarse mucho a las entidades porque mucho cae en el campo de las entidades federativas. Es decir, la mujer sigue teniendo vulnerabilidad. Es decir, pasaría mucho como en varios casos en el país. Hay una muy buena ley, pero no hay quien la aplique, ¿no? Sí. Y cuando no tienes acceso a esa, ya sea en procuración o en impartición de justicia, pues como si no lo hubiera, ¿no? Sí, y eso, bueno, justamente ese es el gran tema. Ya tenemos una ley, de hecho acabamos de elevar la pena y elevarlo a prisión preventiva no hace tanto y fue en esta legislatura el tema de feminicidio. Y entonces ya es un delito grave. Pero, insisto, la violencia feminicida va en una espiral de crecimiento. Al primer síntoma, y esto sí nos gustaría recalcarlo mucho, al primer síntoma de pues violencia, de que te gritan, de que te jalonean, pues las compañeras mujeres nos sentimos muy inseguras para ir a denunciar
¿Y cómo vamos a saber en la Procuración de Justicia que la están maltratando si ella misma no lo dice? Incluso con las propias compañeras les cuesta mucho trabajo. Es un tema muy íntimo y hay que incitarlas a que tengan confianza, cuando menos en otra compañera, y vayan juntas a denunciar. Vamos a una pausa, ¿le parece? Vamos a una pausa y bien. regresamos. Estamos platicando con la diputada federal Doreni García Cayetano. Ahorita regresamos a 8 columnas. Usted la mitad del programa. Aquí a 8 columnas, frente a usted está la diputada federal Doreni García Cayetano, que le agradecemos muchísimo porque está prácticamente de pisa y corre. Estuvo hace un par de días, el lunes, en la Cámara de Diputados hablando sobre el presupuesto del 2021 y bueno, está viendo también muchísimos temas. Ahorita que estamos hablando de la pandemia, diputada, obviamente me gustaría que nos dijera cómo está usted viendo la visión, cómo se está manejando la pandemia, cómo lo está viendo desde el Congreso y sobre todo esta iniciativa que quieren que se aprobarse para que el gobierno, pese a la crisis, para las contingencias, pudiera tener la aprobación y un superávit importante del presupuesto para atacar estos temas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, desde luego es muy complicado, pero es necesario. Es necesario porque nuestra prioridad debe ser la salud. Todo es muy importante, la cultura, la ciencia, el deporte, todo es fundamental e importante. Pero si no atendemos el tema sanitario, que podría o no ya tenerse la vacuna, ¿cómo la vamos a adquirir? Y esto implicaría también que ya cuando la podamos adquirir, que bueno, tengamos ya la facilidad que vamos a poder ya reactivar de manera más enérgica pues todo el sector económico, que ha sido pues muy lastimado por este tema de la contingencia. Perdón, la interrumpí. Y bueno, eso es un tema desde luego difícil porque dices, ¿a qué le quito? ¿A qué le pongo? ¿A qué le ponemos? Pues lo principal, a juicio de muchas personas, y no creo que alguien, a menos de que sea muy mezquino, diga que no es lo más importante la salud. Ya. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, sí, tenemos que decir de aquí, de aquí, de aquí, y ponerlo en ese sentido. Y además te da el plus de que tienes que también ir eliminando intermediarios. Mucha gente no lo sabe, pero todos, un ejemplo muy reciente que son los fideicomisos, eran manejados por privados. Y esto le da mucha opacidad al uso del dinero, lo que conocemos tradicionalmente como el jineteo. Eso se hacía. ¿Por qué? Porque el fideicomiso privado cobra ese recurso en el presupuesto y aunque no lo ejerza, ya lo marca en el presupuesto como que ya se entregó al fideicomiso. Ajá. Y bueno, ahora a través de las secretarías es como directamente vas a decir, aquí ya está este recurso y ya se entregó directamente a quienes lo necesitan. Ahora, pero me gustaría que nos dijera en cómo va esta iniciativa, cómo va esta ley que se llama, me parece, Administración y Presupuesto, donde quizá el Ejecutivo haga a un lado al Legislativo para disponer de los recursos ante una contingencia. ¿Cómo ve usted esa situación? No, desde luego que siempre va a tener que pasar por un tema legislativo el presupuesto. Pues tendríamos que cambiar totalmente la Constitución y tiene que ver con mucho debate al interior del Pleno. Pero también lo cierto es que cuando tienes una emergencia sanitaria de la magnitud que la estamos teniendo, puedes destinar todos los recursos y un presupuesto y aún así puede faltarte. Puede faltarte. Y tanto deuda, te la aprueba el Congreso, como todos los recursos de financiamiento o la gran mayoría, a menos de que sean muy pequeños, pues los puede solicitar el Ejecutivo sin mayor trámite. No son significativos. Pero todo lo demás sí tiene que pasar por el Congreso. Entonces, sí es una toma de decisión de, por ejemplo, las vacunas. Le tienes que meter aquí no solo a la compra, a la investigación. No solo a la investigación, ya está, en el supuesto de que ya estuvieran, ahora repártelas.
¿Y con qué te va a alcanzar? Bueno, pero no solo es repartirlas en Jalapa, ve a repartirlas a Zongolica tal vez. Y el problema de accesibilidad pues también requiere un costo. Y bueno, todo esto va sumándole al costal. Puede ser que se amplíe un poco la facultad de decir, bueno, hasta aquí, hasta acá, pero estos límites los tiene que poner el Congreso. Y finalmente no se toca el dinero de fideicomisos como se ha querido dar a entender, es decir, esa lana de los fideicomisos que ahora se va al presupuesto, siguen destinados a esos propósitos, ahora sin el intermediario del fideicomiso. En todo caso, para eso está la parte de gastos catastróficos del INSABI, que esa no se tocó, ¿no? Sí. Y que es la que tiene que ver con salud y esos parámetros que usted nos está platicando, ¿no? Sí, en el tema de fideicomisos es muy interesante porque incluso la gente que está metida en los temas políticos de hace mucho tiempo no sabe que hay fideicomisos para el desarrollo y la investigación de la creación de nuevas salsas. Porque había un fideicomiso que se usó para ese fin. Mira. Y también de quién estaba creando esto, pues marcas muy reconocidas de papitas. Entonces, ¿dónde estaba en realidad ese dinero? Sí es ciencia, sí es investigación, pero ¿en qué se estaba ocupando? Bueno, le perdíamos de vista. Perdón que retome la parte que traíamos de feminicidios porque tú tienes un trabajo muy interesante en Jalapa, en el Santuario de las Garzas, que de Santuario de las Garzas pasó a ser un santuario de homicidios, ¿no? Sí. La zona más peligrosa para las mujeres en Jalapa, tal vez. ¿Nos puedes platicar un poco de ese proyecto que tienes ahí y de otro que tienes de captación de agua? Sí, pues fundamentalmente nosotras que somos avecindadas en la ciudad de Jalapa recordamos ese lugar pues con mucha tristeza porque ahí está, empezaron a haber feminicidios. Antes muchas familias dicen que no denunciaban porque muchas veces lo que pasaba era que iban, les interrogaban a todos, haciendo una revictimización y nunca resolvían nada. Sí, y por eso se cree que hay más de los que denunciaron. ¿Por qué? Porque pues, la gente decía, ¿saben qué? Ya solo déjenme regresar con mi familiar pues a hacerle los honores, digamos. Hay mucha gente que tiene un nivel de marginación muy importante y bueno, es increíble porque está a unas pocas cuadras de una de las avenidas principales de la ciudad de Jalapa. Está atrás de uno de los hospitales, el hospital público más importante del estado, a mi juicio. Ahora cae ante SEM y además está al ladito de una de las secundarias más importantes también de la capital, que es la técnica 105. Y no solo eso, pues ahí está todo el Fobiste, que es una gran cantidad de población, y también hay una primaria que es la José Azueta, está un centro que es la Catra, pero todo esto se vuelve muy lúgubre, todo este corredor que viene desde incluso San Bruno, pues porque cuando tienes que atravesar esas colonias y además las tienes que atravesar obligatoriamente para salir de unas colonias hacia otras a tomar tu transporte público para llegar a tu trabajo, pues tienes que pasar. Y no había ni siquiera un alumbrado público decoroso, ni siquiera para la policía. Se hicieron 2 recorridos con el secretario de Seguridad Pública en persona, y justo los de ahí, de la caseta de policías, le solicitaron cosas, él atendió prontamente, pero uno de los temas era el tema de la luz. Ahora se amplió la red eléctrica. En la primera etapa se reconstruyó el camino, que es el corredor, y en la segunda etapa se hizo una cancha de usos múltiples que ya va a ser pues abierta al público. Hay juegos infantiles y una trotapista, una vitapista. Esto gracias a la sensibilidad del gobernador, en donde dijo, bueno, es una área natural protegida, pero si no le ponemos atención va a seguir, es un foco, por supuesto, de inseguridad, no solo para mujeres, pero particularmente para nosotras las mujeres. ¿No? Y esto, bueno, tiene que ver también con mitigar los indicadores de las alertas de violencia de género. ¿Por qué? Porque el Estado, en este caso el Estado, el titular del Ejecutivo, está propiciando obras
que protejan la seguridad de nosotras las mujeres, particularmente en un sitio que ya sabemos tiene antecedentes. Y esto, bueno, ya estamos viendo ahí qué más le ponemos. Esto, por supuesto, lo hizo el gobierno del estado. Hemos tenido muchas pláticas con las y los vecinos, viendo de qué otra manera se puede, pues no se va a poder olvidar todo lo que pasó ahí, es muy lamentable, pero sí que sea un espacio que la gente pueda transitar de manera segura, al menos, o lo más seguro posible. ¿Y tu proyecto de captación de agua? Esto tiene que ver, bueno, ahí también haciendo un poco de mancuerna con pues algunas secretarías. Tiene que ver con que en Jalapa, y su propio nombre lo dice, pues son manantial de arena o manantial sobre la arena. Tenemos muchísima agua. Hace unos días llovió como el 89% de toda la cantidad que llueve en un año, en un día. Esto provoca que ningún sistema que tenemos pluvial pues aguante, y bueno, ustedes saben el tipo de afectaciones. También pues pasa que hay mucho tandeo. Y esto es un factor que, pues mucha gente, como Jalapa es muy bella, mucha gente quiere venir a vivir a Jalapa, mucha gente quiere adquirir vivienda, y cómo le haces llegar el agua a las viviendas, pues es un tema que hay que trabajar, que hay que explorar, y pues nos tenemos que platicar con la gente para que la gente sepa que ellos mismos pueden captar agua, pero no es tan sencillo, digamos, y en otra instancia pues tienes que ir platicando con la gente para ver si la gente tiene la disposición. En muchos lugares de Jalapa sí hacen la cosecha de lluvia, pero tiene que ser, a mi juicio, un programa combinado con una campaña donde les expliques en qué consiste, cómo puede llegar a ser potable o de uso doméstico en general, para que tú tengas posibilidades de aprovechar al 100%, y tienes que también buscar aliados que nos permitan, aliados estratégicos que nos permitan llegar a las casas de la ciudadanía. Diputada, ¿qué otro, regresando al tema de las mujeres? Sí. En Veracruz, pues afortunada o desafortunadamente, la verdad lo digo, es uno de los estados con un mayor índice de feminicidios. ¿Qué otra propuesta podremos ver de su parte los y las veracruzanas? Sí, pues claro, tiene que ver con una concentración muy grande de población, y además que el procesamiento de las denuncias no se les daba seguimiento. En tanto que no se les da seguimiento, pues no puedes atenderlas. El acceso a la justicia tiene que ser muy global, y bueno, desde la investigación, desde pues que no obvies ningún paso, digamos quienes investigan, que en este caso es la Fiscalía, y de ahí tendría que emitir una orden, un juez, para que finalmente Seguridad Pública pues ya entonces empiece a tratar de detener a la persona. Pero la cosa es que sea antes de que todo eso pase. Porque si tú dices, ¿por qué la gente sigue haciéndolo con toda la impunidad? Porque sabe que no le va a pasar nada. Hoy por hoy se está trabajando en que no haya impunidad de primera. Pero sí creo que tenemos que tal vez, y esto tendría que ver con un tema combinado con la legislatura local, donde sí tengas que sancionar tal vez, y esto tal vez podría ser administrativo, a quienes no investiguen con celeridad temas de esa naturaleza, a quien hagan un procedimiento más, pues más tardado, y que no procuren, porque pues muchas mujeres que ponen la denuncia desafortunadamente ya son mamás o familia de la víctima, de algo que ya pasó. O sea, dictaminar, acelerar los procesos. No acelerarlos, que se investigue bien, pero que no sin se los pongan. tiempos. Claro, o sea, que no se le pongan más trabas, porque a veces, y pasa mucho en los lugares más pequeños, hasta las copias pues son un problema de acceso a la justicia, porque ni para las copias se tiene. Entonces, bueno, yo creo que sí, quien a propósito retarde los procesos para que tú tengas que decirle, oye, y si te doy para que lo hagas más rápido, porque la verdad es que hemos visto que en muchos lugares así es,
Tal vez aquí no, en Jalapa no, pero en muchos lugares sí, y también por la precarización de los sueldos. Pero tendríamos que trabajar más bien, tal vez, en que sí haya una sanción por dilatar los procesos, tal vez administrativo, y 2, que fortalezcamos el sistema de denuncias. Es vital que en la primera agresión sostengan una denuncia y que en la mayoría de los casos no las persuadan de desistirse para que se le sancione al caballero que cometa alguna violencia contra nosotros. O incluso a las mismas mujeres, ¿no? Sí, claro, pero bueno, normalmente es esa la dinámica, pero no hay que obviar los otros casos. Sí, porque luego llegan a denunciar al fulano que las golpeó y lo primero que te dice quien te recibe la denuncia es, pues, ¿qué le hizo, señora? ¿No? Sí. Quieren que les pegue delante ¿sabe de qué? ella, A ¿no? ver, mire, ¿por qué no se tranquiliza? ¿Se va usted a su casa? Respire ¿Platica con su marido? Porque luego va usted a venir a decir que perdona al marido y nomás no sabe usted perder el tiempo. Eso es el día a día y eso es gravísimo. Y con la pandemia se Porque acrecentó, muchas ¿no? mujeres han muerto después Claro. porque no fueron atendidas desde un principio. Es un punto fundamental. Sí, y eso tiene mucho que ver con la idiosincrasia de incluso quienes nos atienden. Claro. ¿Qué se tiene que hacer? No solo, y lo acabamos de discutir en la Comisión de Igualdad de Género, en la Cámara de Diputados, meter un exhorto para llamar a las fiscalías y a los cuerpos policíacos a que tengan una formación en materia de perspectiva de género. Y mi intervención fue en ese sentido. No basta tener o hacer un exhorto para que cumplan con una capacitación. Pero yo he visto cursos donde salen haciendo chistes misóginos. Bueno, si se acordaran que vienen de una mamá, de una mujer, a lo mejor si pusieran en perspectiva eso y dijeran, ¿y si fuera mi mamá? No. Pues a lo mejor, ¿no? No, Porque luego también se les olvida que vienen de mujer. Yo creo que ni eso, ¿O no porque han visto también tienen. que el papá trata a la mamá igual, que como ellos Y pudieran se vuelve tratar a la una pareja. forma Tendencia. normal Y, de conducta, ¿no? claro, Normalizan. está súper normalizada la violencia. Normalizan la violencia. La humillación de por qué no está, por qué está fría la sopa, por qué no Ya. puedes hacer nada bien. Es una violencia no solo psicológica, no solo económica, porque a veces el trabajo de casa no es remunerado. Claro. Y creen que les están haciendo un favor dándoles recurso económico cuando es pues de menos una Un derecho, obligación, claro. ¿no? Como diputada federal, como una representante así de los veracruzanos, ¿en algún momento sintió esa situación? Porque yo creo que mucho tiene que ver también con la actitud que nosotras tomemos, ¿no? Con la educación que nosotras hayamos tenido en casa y si escuchamos que la mujer es valorada o no es valorada, porque así lo vimos y no era lo que vivimos, es lo que vamos a representar. ¿En algún momento se sintió como diciendo, sí, soy diputada federal y qué trabajo me va a costar por ser mujer llegar al Congreso de la Unión, donde la mayoría, pues hombres... Bueno, debe haber 250 Sí. mujeres y 250 o hombres, ya ¿no? estando ahí. Pero... Pero es mujer. Pero además es Exacto. joven. Si No tiene quieres saber experiencia. ¿Cómo has caminado? ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué conoces? Eso es violencia contra la mujer. Sí, no, desde luego que pues no es nada más una cuestión de actitud, no es nada más, cómo nos formamos. Es una cuestión de, una puede ser súper envalentonada y decir, echa para adelante, Claro. como una es, como buena hija de una misanteca. Pero no pasa por ahí, porque hay cosas que escapan a nuestra propia personalidad y eso tiene que ver con el entorno. Claro. Eso que les contaba tras cámaras del ejemplo, el diputado salió muy sorprendido porque le argumenté un punto que él mismo había dicho sin aludirlo. Esa sorpresa que tuvo de haber visto que una que es, como lo mencionaba, joven, mujer, le contestara con tanta argumentación, también es un tema de ¿por qué se sorprende? Bueno, pues porque no conciben que una compañera mujer le responda también, o sea... Pero para usted era natural.
O sea, a eso me refiero. Bueno, es que traes un bagaje para de usted era trabajo. natural dar argumentos y decir, bueno, aquí está, era natural esa actitud, y no vamos a ese decir que es el diputado comportamiento. D'Alessio para no... para Es que no- Vargas, no es D'Alessio, Ah, es Vargas. Vargas Contreras, Vargas Contreras. Para no... Pues va a contar para hoy alusiones, derecho de pero no haya réplica. alusiones, ¿no? No, pero por supuesto que Yo pensé eso... que era Noroña, pero dijiste Vargas, ¿no? Es Vargas. es No, Vargas. y no solo a mí, obviamente hay compañeras que aunque son más grandes, tienen un poco menos de experiencia en el terreno y que las llegan a violentar, que Claro. les llegan a sobajar o que les llegan a hacer mutis. Y eso, bueno, también, como bien lo mencionaban, es un tipo de violencia Claro. y una tiene que sí ser incómoda en ese sentido. Justo en alguna ocasión uno de los compañeros diputados presentó ante unas autoridades navales a una diputada como la diputada más guapa de la Cámara. No, bueno. Y entonces yo le dije, buenas tardes, con permiso, soy Qué Doreni patán. Cayetano. No solo es la diputada más linda, porque eso puede o no ser herencia, es una de las diputadas más capaces trabajando en esta Claro. legislatura. Y eso, el diputado tal vez no me quiere mucho ahora, pero tiene que ver con, o sea, qué tipo de presentación es esa, donde tiene más valía cómo se ve Por la supuesto. compañera a todo lo que ha trabajado, que también tiene que ver, el solo hecho de estar ahí, pues va cambiando también el nivel de aspiraciones de las niñas, Claro. que Claro. tienen una aspiración. Que no van a ser princesas, que pueden hacer lo que quieran, ¿no? Claro. Sí. Diputada, a ver, joven, ya lo decía Mario, tienes una trayectoria desde hace Con 15 experiencia, años, sí. tienes mucha experiencia, es una gente que estás en tribuna, estás en los temas torales, y aquí en confianza, aquí entre nos. Aquí entre nos, casi nadie nos está viendo en esta noche de miércoles. ¿Te gustaría ser alcaldesa de Jalapa? Donde nos ponga la patria. Donde nos ponga la patria. Ándale. ¿Sí? A ver, mátasela. No, por eso. Bueno, yo pensé que ibas a decir, no, ahorita estoy concentrada en la diputación. Entonces si te ¿Dónde? pone la patria para poder ser candidata a la alcaldía de Jalapa, ¿irías por la alcaldía de Jalapa? Yo estoy convencida de que el proyecto político que encabeza Morena va a conquistar nuevamente las urnas en el 2021 para la alcaldía. ¿Y qué pasó en Hidalgo y en Coahuila? Eh, Que hoy yo- oficializan las... Yo creo que fue un conjunto de cosas, entre elecciones de Estado, entre un tema, hay que decirlo, de falta de seguridad, un tema de, pues sí, mucho control y mucho cacicazgo, y aún así logramos arrebatarles. Déjenme decirles que, por ejemplo, en Coahuila se recuperó al menos un 10% de votación en elecciones locales, al menos. Es decir, de un 7% que tuvo en votaciones pasadas, hoy crece bastantes Bueno, puntos tuvo porcentuales. distritos de 26, de 33. Claro. Es decir, hay un crecimiento, ¿no? Hay un crecimiento porque todas las dinámicas locales obedecen también a temas muy locales, incluso a partidos muy locales. Y La bueno, UDC. también sí, hay que decirlo, tiene que ver con un poco de falta de certidumbre en la dirigencia, pero esto pronto se va a resolver y vamos a tener pues carro completo en las gobernaturas, en las diputaciones. Vamos a ganar Jalapa, por supuesto. ¿Tú enfrente? ¿Tú vas a ganar Jalapa? Donde requiera estar, ahí voy a estar acompañando el proyecto. Eso es lo necesario. No es otra cosa sino llevarle el mensaje de la cuarta transformación a las casas de las y los jalapeños y ver cómo podemos ir gestionando en nuestra comunidad, ¿no? Porque las autoridades van y vienen. ¿Cómo aprendemos a organizarnos desde nuestras comunidades para obtener servicios más abreviados, más fáciles, más rápidos, con independencia también de las autoridades? Eso es un valor que ya cuando lo aprendemos a hacer, nunca, gobierne quien gobierne, nunca se les va a olvidar. Diputada, ahora que hablas de la dirigencia de Morena, que la pones como un factor ahí, ganará cualquiera de los dos, Porfirio o Mario, pero la pregunta es, las y los morenos de uno o de otro, ¿se sumarán a quien resulte? ¿Habrá esa unidad tan necesaria en Morena para confrontar el 21? Sin duda ¿Tú alguna. cómo lo ves? Sin duda alguna. Como bien lo decía un compañerito, no hay nada mejor para un obradorista que otro obradorista y pues no hay una diferencia de proyecto. El proyecto es uno y es llevar la cuarta transformación a todos los rincones
vamos avanzados, pero falta. Sí. Hay deudas todavía con la ciudadanía, pero se tienen que Pero a ti, seguir ¿quién te trabajando. gustaría que fuera? ¿Porfirio o Mario? Ya. Cualquiera de los dos compañeros tienen una función muy importante. Nuestro compañero Porfirio tiene una trayectoria muy amplia y el compañero Mario es nuestro coordinador de bancada y hay que seguir avanzando en ese tema. Lo más importante es que avancemos y que transitemos ya a ir definiendo temas. Pero- Un minuto. Rápido, si se lanzara para quedarse con Jalapa, ¿cómo le haría para ese desenamoramiento que hay con la gente en este momento con el partido de Morena que está al frente Bueno, del municipio? yo sé que la mayor parte de la ciudadanía no conoce las colonias populares de Jalapa. Es muy complicado que alguien vaya a... Es enorme. pues, ¿no? Pero ahí, en las colonias, aquí en Jalapa se tiene el récord histórico de pavimentación en las colonias Muy bien. populares. Es muy importante, por ejemplo. Es decir, ahí sí hay amor. Ahí se Yo llama. creo que hay Bueno. confianza. Pues se nos terminó el tiempo. Voy a poner así la de 8. La de 8 es voy donde me lleve. ¿Cómo me dijo? La patria. La patria. Voy donde me lleve la patria. Dicho por Dorene García Cayetano, diputada federal. ¿Regresa en otro momento? Por supuesto, cuando ¿Sí? me inviten. Dorene, muchas gracias. Muchas gracias Mario, a ustedes. Gracias, Muchas diputada. Adriana, qué gusto que hayas estrenado aquí la segunda temporada de A 8 Columnas y nosotros ya nos vamos. Gracias. Buenas noches.